Hola, buenas noches. Espero se encuentren bien. Son las 21 horas de la Ciudad de México. Vamos a dar comienzo a nuestra videollamada de hoy. Hola, Jackie. Ay, perdón, José. No, me fijé bien. Buenas noches, espero te encuentres bien. Vamos a comenzar. Espero que si me escuchen, me avisan si no. Y bueno, les voy a compartir la pantalla. Me avisan si la ven, por favor. ¿Sí la puedes ver, José? Bueno, vamos a comenzar entonces, les decía. Bueno, pues ya en nuestra semana 4 terminamos la asignatura. No sé qué les pareció, me parece una materia muy importante porque pues nos permite conocer continuar conociendo de la reforma penal que pues opera ya desde hace unos años en nuestro país y pues parte de ella lo integra en los mecanismos alternos y solución de controversias que hemos venido tratando todas estas semanas. Y el objetivo de hoy es justo explicar la parte del examen final y el proyecto final. El examen final está basado en los temas que han venido analizando a lo largo de estas semanas. Y bueno, por eso es necesario que revisen sus recursos didácticos que proporcioné, que están en la plataforma. Ahí viene todo. Obviamente pueden ver cuestiones adicionales. Todo es un complemento y es importante considerarlo. ¿Qué características tiene el examen? Pues es un examen de opción múltiple. Ya hay creo que una alumna de uno de los dos grupos ya contestó y pude ver que su resultado fue del 15%, que es la máxima calificación. Son 49 reactivos de opción múltiple. La duración o el tiempo que tienen para resolverlo es de 2 horas con 30 minutos y ya saben, la herramienta principal para poderlo resolver o dentro de las que van a utilizar es la Ley Nacional de Mecanismos de Solución de Controversias en Materia Penal. Ahí viene todo, vienen algunas preguntas del examen parcial, por lo que no es un examen pues complicado o al menos de algo que no se haya investigado y se haya platicado en los videos de las semanas anteriores. No sé si tengas alguna duda, José, de la parte de el examen. En el examen yo les quería comentar, si tienes alguna duda me dices, José, con toda confianza. Cuando revisamos la parte, bueno, hubo quienes me preguntaban, ¿cuáles fueron mis respuestas incorrectas? Y ya pues ahí les di solución. Pero la pregunta errónea más recurrente fue la parte de cuándo entra en vigor una ley. Esto recordemos todo ese proceso legislativo que vieron desde la licenciatura y que, bueno, pues ya tendríamos que estar dominando. Más allá del proceso legislativo, pues sí es importante tener en cuenta y tener muy clara la parte de cuándo entra en vigor una ley. ¿Por qué? Porque de ahí hasta como ciudadano nos tiene que interesar porque vamos a saber si una ley nos aplica o no. Si estamos de acuerdo, o sea, se expide, pasa por todo ese proceso legislativo, la Cámara de Origen, la Cámara que revisora posteriormente, todo este proceso. Pero, ¿qué es lo que me interesa como ciudadano? Pues es a partir de cuándo empieza a aplicar. ¿Por qué es tan relevante? Porque acuérdense que hay un principio en derecho. Si hay una ley nueva que beneficie, en este caso, a un inculpado, adelante, la vamos a aplicar, pero hay un principio que dice no hay la aplicación de la ley en perjuicio de un imputado, no hay un efecto retroactivo. Por eso es importante tener en cuenta bien clarito cuándo entra en vigor una ley. Entonces, en este caso de la ley que nos ocupa, pues es la Ley Nacional ya la tenía aquí y no la veo. La Ley Nacional de Solución de Controversias en Materia Penal. Y ahí, pues decíamos,
las preguntas en el examen son, ¿cuándo entra en vigor la ley? ¿Sí? Como recordarán, venía una pregunta así, ¿cuándo entra en vigor una ley? ¿Qué es lo que hacemos con esta parte? Pues lo primero que tenemos que ver es cuándo fue publicada. O sea, hay tres momentos en una ley importante. Una es cuándo la publican, ¿en dónde es publicada? Pues en el Diario Oficial de la Federación, de acuerdo a ese proceso legislativo. Se culmina cuando se publica. Y al momento de publicarla en el Diario Oficial de la Federación, en los artículos transitorios es en donde se indica cuándo entra en vigor una ley. Por eso es muy importante saber, pues, de qué estamos hablando, ¿sí? O sea, no, cuándo entra en vigor, y de repente vi como que se confundían mucho respecto a cuándo entra en vigor la ley. Entonces, déjenme compartirles la pantalla como para que quede clara esta parte, sobre todo, pues, para efectos didácticos. Aquí está, me avisan si ven. Bueno, aquí tenemos la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, que es la que aplica a esta asignatura que tenemos. Entonces, leemos la ley, tiene 52 artículos, como ustedes ya saben. Cuando terminan este artículo 52, vienen los primeros artículos transitorios. La pregunta del examen parcial era, ¿cuándo entra en vigor la ley? No cuándo entra en vigor la reforma de la ley, porque si nos vamos a la parte inicial, vemos que, bueno, hay una fecha de publicación, que es 29 de diciembre de 2014. En 2014, 29 de diciembre, la publican, y a partir de esa fecha, a mí lo que me interesa es saber cuándo entra en vigor. Y para eso, como les decía, nos vamos al artículo 52 y luego siguen los artículos transitorios. El primero me indica que esta ley va a entrar en vigor en los mismos términos y plazos en que entrará en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, de conformidad con lo previsto en el segundo transitorio del decreto por el que se expida el código. Ahí el detalle es, muchos lo contestaron muy bien en sus trabajos, muchos no, pero el punto aquí es que quien tuviera dudas, tenga dudas con este punto, pues sepa, porque más allá de pasar el examen, pues sí, no es como elegir o paso o aprendo, sino se pueden conseguir y se deben conseguir ambas cosas. Y entonces, si se van al Código Nacional de Procedimientos Penales, ahorita se los voy a compartir. Aquí está. Y de igual manera, nos vamos a la parte final. El último artículo de este código es el 490. De acuerdo con nuestra Ley Nacional de los Medios de Solución de Controversias en Materia Penal que tenemos, pues nos decía que iba a entrar en vigor en los términos que señalara el artículo segundo transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, y es el que vamos a dar lectura. Aquí nos dice que va a entrar en vigor a nivel federal gradualmente. ¿Por qué gradualmente? Acuérdense que fue una reforma integral en materia penal. Entonces, pues no era así como que, y como incluía la parte de los MASC y otras cosas, tenían que implementar oficinas, lugares donde se lleva a cabo las conciliaciones o cualquiera de los MASC. Por eso era gradual, por eso fue gradual, en términos previstos en la declaratoria que al efecto emite el Congreso de la Unión previa solicitud conjunta del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República. Acuérdense que hoy por hoy no hay una Procuraduría, hay una Fiscalía. Pero bueno, estamos leyendo pues ese decreto en el que se publicó el código. Iba a ser gradual y no podía exceder del 18 de junio de 2016. Y así especifica este mismo artículo segundo transitorio, que en el caso de las entidades federativas y el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, el presente código va a entrar en vigor en cada una de ellas en términos que establezca la declaratoria que emite el órgano legislativo correspondiente. Entonces, ahí lo que hicimos, incluso en algunas de las retroalimentaciones que hice a sus tareas en su momento,
y perdón, no los quiero aburrir, ¿eh? Ahorita seguimos con lo demás, pero sí me llamó mucho la atención y me quedé con la inquietud de que no quiero que les quede dudas, porque les va a servir esto para esta materia y para cualquier otra, pues es muy importante tener en cuenta lo que establecen los artículos transitorios, porque recuerden, de ahí vamos a decir cuándo entra en vigor, me aplica o no, me conviene que me aplique o no, ya sea como ciudadano o defendiendo a pues, algún cliente, en la materia que quieran, representando a un cliente. Y entonces yo les mandaba a algunos que tenían esa duda, la parte de esa declaratoria que decía el artículo segundo transitorio, y aquí viene, ¿no? Van divididas el mismo 25 de septiembre de 2015 se expide esta declaratoria dividida porque van para algunos estados y después viene el de otros estados, incluida la Ciudad de México, en ese entonces la mencionan como Distrito Federal. Entonces, esa es la razón, esa era la respuesta correcta. Una es la pregunta, ¿qué me están preguntando? ¿De la ley o de la reforma de la ley? Son dos cuestiones diferentes para que lo tengan en cuenta y no tengan ningún problema al responder el examen. Y les digo, no es que esté peleado o aprendo paso, pero a veces pareciera que hay una elección ahí, pues no, es para efectos de que tengan claridad en esta parte. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Entonces ya hablábamos de lo que es el examen. ¿Sí? Carla, ¿todo bien? Sí, sí, todo bien. Muchas gracias. Perfecto. No, de qué. Y entonces, el proyecto final, ¿qué es? Generalmente, en cuestiones así, luego les dejo casos prácticos. Sin embargo, hoy por hoy, como era, pues es un módulo de 4 semanas, quedaba como tiempo pendiente este tema para tratar el tema de el procedimiento abreviado, que es muy importante y va relacionado pues con todo lo que hemos estado viendo. Por eso, la actividad que van a desarrollar como proyecto final es elaborar una reseña. ¿Sobre qué versa esa reseña? Pues dar una definición del procedimiento abreviado. ¿Qué contexto social y de origen? ¿Qué momento estaba viviendo el país? ¿No? México, ¿por qué estaba? ¿Por qué surge? ¿De qué derivó? Fundamento constitucional y legal de su creación. Ustedes conforme vayan checando el material didáctico y otras fuentes que seguramente van a consultar, se van a dar cuenta que va muy relacionado con lo que han venido estudiando. Entonces no es como algo tan adicional, pero es como agarrar y hacer todo ese bagaje de información. Van a explicarles, decía, las condiciones de México previo al momento de adoptar dicho procedimiento. Hay que indicar qué necesidad vino a cubrir es la implementación de este procedimiento abreviado. Fundamento constitucional y legal de su creación. Así como en el caso de los MASC, ¿no? Que hablábamos, pues es el artículo 17, porque esa es la justicia alternativa de la Constitución, pero aparte nos regula el Código Nacional de Procedimientos Penales y nuestra ley, pues ahora sí que ha sido nuestro máximo material didáctico durante esta asignatura. Casos en los que procede este procedimiento abreviado, indicando ese fundamento legal que los prevé. A ver, fundamento legal es tal artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales, junto con la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Esto es algo más allá de que sea un trabajo extensísimo, porque a veces eso como que les preocupa. Aquí lo que importa es si incluyan un contexto, si hagan una redacción pues tan amplia como ustedes consideren. Acuérdense que estas actividades, su principal objetivo es que ustedes les queden más claros, pues cada tema, no tanto como entregar y copiar y pegar, o luego de repente es tanta la presión junto con sus actividades cotidianas que entonces nos dedicamos como a meter demasiado texto y no se logra cubrir estos puntos muy específicos que son imprescindibles para que tengamos clara la materia. Entonces, casos en los que procede el procedimiento abreviado, indicando el fundamento legal que los prevé. La función del juez de control en este procedimiento abreviado.
a él se le solicita, él es quien resuelve. ¿Qué es lo que hace el juez de control? Y luego continuamos. Aquí indiqué en color amarillo algunas preguntas que algunos de sus compañeros me han hecho y les he aclarado y considero pues que en cierta forma son aspectos que pueden sí surgirles como duda a cualquiera de los alumnos. Bueno, van a ser, esos son los puntos que incluya y adicional debe traer un diagrama de flujo, el cual deberás incluir en el entregable con las etapas que tiene el procedimiento abreviado con indicación de los plazos de cumplimiento, que es casi el mismo que me entregaron hace unas actividades. Pero tienen que checar si hay diferencias, si es igual. Luego, lo más importante, su opinión, conocer su opinión sobre esa eficacia de la existencia, que incluya una aportación que ustedes consideren para mejorar en la impartición de justicia en el ámbito penal cuando se utilizan los medios alternativos de solución de controversias. Ahí es su opinión, digamos, de todo lo que investigan y van añadiendo y plasmando en su trabajo, bueno, pues se van haciendo de una opinión específica, muy personal, y eso es lo que debe contener. Les digo, no copy-paste de alguna fuente bibliográfica, no, lo importante es ver que ustedes puedan razonar y desglosar su idea ahí, qué es lo que comprendí. Y después la universidad nos pide que incluyan por lo menos una cuartilla en la que indican la relación de nuestra materia de medios alternativos y solución de controversias con las asignaturas de control de constitucionalidad, juicio de amparo y juicio de debate. Porque ustedes ya pasaron, es otro módulo, y dentro de ese vieron estas asignaturas. Ahí de igual manera no es que investiguen, me preguntaba uno de sus compañeros, oiga, tengo que investigar, no. Lo que quiero es que ya de lo que se trata más bien es de con los conocimientos que han ido adquiriendo en estas asignaturas que les menciono y con lo que hoy aprendieron en la de los MASC, hagan una relación. A ver, ¿por qué aplica? Por ejemplo, pues tiene relación con el juicio de amparo todas, ¿por qué? Porque es el juicio de garantías. ¿Por qué tiene relación? Porque todas se aplican en materia penal. En materia penal estamos, o el objetivo es la defensa de un inculpado. Esto es, hay una presunción de culpabilidad a lo largo del desarrollo de las etapas del proceso penal, pues se va a dar una sentencia. Esa sentencia puede ser condenatoria o absolutoria. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? Ahí, pues la libertad. ¿Qué nos ha mostrado esta reforma del sistema penal? Sí existe este criterio, pero pues hoy por hoy, al haber estos medios alternativos de solución de controversias, pues hablamos hasta de una reparación del daño, que va más allá de solo privarlo de la libertad. Entonces ahí hacemos ese amalgamiento de todas estas. Tienen un común denominador, sí, ¿por qué? Pues en la parte de que tiene que ver con cuestiones penales, porque control de constitucionalidad, como recordarán, en el desarrollo, pues, ¿qué protege la Constitución? Las garantías. Esas mismas se protegen con el juicio de amparo. El juicio y audiencia de debate, que es la otra asignatura, pues ahí va igual enfocado a la parte penal. Y ahí, en su opinión, tiene que ver cómo es que se relacionan todas. ¿Qué relación tiene? No tiene que extenderse mucho, por eso es una hoja. Hola, Mari, buenas noches. Buenas noches, maestra. Perdón, pero Dime, la materia de juicio de debate no la llevamos. ¿todavía no la han llevado? Porque me mandaron una relación de las materias que se supone ya habían llevado y ahí tenía que indicarles. Entonces, si esa no la incluyan. No, no la Luego hemos llevado. tomo nota porque sí nos mandaron incluso un cuadrito de, mira, estas son las materias que ellos ya han tomado, las tienen que relacionar con la que ahorita vas a impartir, pero si no hay ningún problema, no la incluimos. Ok, gracias. Sí, no, al contrario, gracias por avisarme porque pues no sabía, ¿verdad? Que no la habían tomado. ¿Dudas hasta aquí de lo que se tiene que hacer?
Y después, ¿cuáles son las características de este proyecto final? Pues es un trabajo en Word, usar letra Calibri 11 con extensión máxima de 15 cuartillas para que no pues procuren hacer este ejercicio que les decía, ¿no? Van a investigar mucho, pero hay que procurar sintetizar cubriendo esos puntos que se están solicitando. Estas 15 cuartillas son de desarrollo, es decir, va aparte la carátula y las referencias bibliográficas. Siguiendo las reglas APA, deberá tener una estructura, la de siempre por ser un proyecto final, carátula, introducción, las 15 cuartillas de desarrollo, conclusiones, referencias bibliográficas y esta cuartilla que les mencionaba hace unos momentos de la relación de la materia con las otras materias, excepto con juicio y audiencia de debate, porque me comentan que no la han tomado. Entonces solo sería ver qué relación tiene la asignatura de medios alternativos y solución de controversias con control de constitucionalidad y juicio de amparo. Juicio de audiencia de debate no, les repito, porque no han llevado esa materia. Lo repito así porque estoy grabando la videollamada para que quien la vea después también lo sepa. Yo les voy a mandar un aviso de todas formas, pero para que ahí lo tengan muy claro y no se me vayan a preocupar. Ahora bien, el apartado de conclusiones deberá de incluir un juicio personal. Ahí alguien me pregunta, oiga, ¿cómo el juicio personal? ¿Tenemos que citar un ejemplo? No, me refiero a una opinión personal en donde destaquen aspectos positivos o negativos de este procedimiento abreviado, señalando de manera justificada y argumentada cada uno de tus puntos de vista personales. Por ejemplo, pues considero que uno de los aspectos negativos del procedimiento abreviado es que al ser tan breve, pues también como que se hace difícil la aportación de pruebas que puedan declarar o contribuir al criterio del juez sobre una culpabilidad o inocencia. Y en mi opinión está muy bien, pero yo agregaría una etapa o el tiempo debería de ser más extenso para recibir alguna aportación. Un aspecto positivo, pues es que se ahorra tiempo y se llega más fácil a la resolución ya del juez. Esos son los tipos de juicios que tienen que hacer. O sea, en un lenguaje, pues, sencillo, pero sí como que, pues, ¿para qué es este apartado? Pues es justo para ver si ya estudiamos toda esta materia, toda esta información, todas estas semanas, pues podemos dar una opinión sobre es bueno, es malo, considero que no sirve para nada, lo que ustedes opinen, pero sustentando ese argumento. Ahora, finalmente, deben elaborar una serie de conclusiones obtenidas a partir de la elaboración de la reseña, que esas ya son las conclusiones que estamos hablando en el segundo apartado aquí. Esto que debe contener. Ahora, para los criterios de evaluación que da la universidad es la extensión mínima, esto es que sean las 15 cuartillas de desarrollo, vale 3%. El seguimiento de normas APA, 5%. El manejo de fundamentación legal, 7%. La metodología que utilicen, otro 7%. Los resultados, 7%. Referencias bibliográficas, 3%. Y la integración de las asignaturas, esa cuartilla, vale 7%. ¿Qué quiere decir? Pues si vale alguno de estos, pues es el porcentaje que se les va a descontar del valor total de este proyecto final. No sé si tengan dudas, Manuel, si quedó claro, dudas. Maestra, yo sí tengo dudas porque entré tarde, pero igual, en caso de que ya las haya aclarado anteriormente, pues ya solamente me dice que ya están y luego yo veo el video para poder Sí. enterarme. Adelante. Y si no, de todas formas, ya saben, correo, chat, yo estoy al pendiente, las resolvemos, ¿eh? No tiene que ser ahorita. El proyecto se lo podemos mandar hasta el miércoles en la noche, ¿verdad? Ahora les voy a dar hasta el jueves en la noche, porque pues es un trabajo más extenso. Es más, si quieren el viernes en la noche,
¿Lo Ay, recibas muchas en gracias. Sí, internet? porque sí está un poco extenso, son muchas cosas. En el contexto Ya. social que le dio origen al procedimiento abreviado, explicar las condiciones de México previo y al momento de adoptar dicho procedimiento, qué necesidad vino a cubrir su implementación. Ahí es donde sí tengo algo de duda, ¿de qué manera lo quiere? ¿Cómo quiere la Ah, investigación? miren, ahí no se me preocupen demasiado. ¿De qué se trata? Ah, miren, pues es que anteriormente el proceso penal no preveía estos medios alternativos. Entonces, ¿qué pasaba con el inculpado? Existía la presunción de inocencia, sí, pero para que el juez emitiera esa sentencia que lo liberara, tenía que pasar muchísimo tiempo. Eso fue lo que el contexto social de México es que, como saben, tristemente no hay un sistema eficiente de inserción social, de readaptación social y de inserción social. Eso es como una consecuencia. Pero previo a eso, pues la impartición de justicia está muy saturada. Tristemente también, no sé si han oído el dicho de, pues es que la justicia es para el que tiene dinero. Y tal parecería que sí, pues en cuantos inocentes, la cárcel está llena de inocentes, a lo mejor sin dinero. Entonces, todo ese bagaje de circunstancias motivaron al legislador, entre otras cosas, a decir, ¿sabes qué? Vamos a adoptar un modelo del sistema penal que incluso ya existe en otros países, ya está aprobado, que nos va a permitir a este presunto culpable o inocente, porque así ha funcionado, pues le permitas tener como en un periodo de tiempo más corto una sentencia. Y en el caso de delitos, por ejemplo, como violencia intrafamiliar, que ahí si buscan en YouTube vienen algunas audiencias luego y son muy interesantes porque aprenden cómo realmente se están llevando a cabo. ¿Qué pasa? A ver, ¿cómo se da esa reparación del daño? O sea, si a la mujer maltratada o persona maltratada, ¿no? Porque ahora no solo son las mujeres. ¿Qué pasa? Pues sí me sirve que lo lleven a la cárcel, pues tal vez sí, tal vez no. Pero ¿cómo hago que mis hijos, por ejemplo, pues tengan una seguridad, una atención psicológica? Ah, bueno, pues vamos a hacer una reparación del daño y no todo se arregla con dinero. Pero si los pienso mandar a terapia, pues ¿con quién? ¿A dónde van a ir? ¿Va a tener un costo? ¿Cómo vas a cubrir esos pagos? ¿No? Al infractor puede ser el hombre o la mujer. Sí, dime, Manuel. Gracias, buenas noches, maestro. También yo me Buenas incorporé noches. tarde. No te Este, preocupes. a mí me parece que lo que dice la compañera, en el contexto del material que usted nos mandó para estudiar, estaba observando las tesis de la Corte y yo no me dedico a la materia penal propiamente dicha, pero estuve discutiéndola con unos compañeros ahí en la oficina y yo les decía, me parece incongruente pensar que la Corte observe esas ventajas del procedimiento abreviado cuando realmente la gente opta por el procedimiento abreviado por carecer de los recursos para llevar el proceso de juicio oral. La ventaja de obtener una sentencia mínima, una mínima pena, perdón, en la resolución final, es como que el desarrollo del proceso abreviado, más que la ventaja de la economía procesal, más que la ventaja de la obtención de justicia, y disculpen, yo soy muy viejo en esto, ya tengo muchos años en esto, y me resulta incongruente todavía pensar y decir, bueno, volvemos al viejo estilo de la famosa prueba, el valor de la prueba confesional, que era tan atacada, tan problemática en su momento. O sea, la confesión se hace prueba plena en materia de juicio abreviado. Claro, y aparte ahí, ahora qué pasa, justo lo que comentas, ¿no? O sea, realmente es incongruente, tiene sus defectos bastantes y desafortunadamente no hemos ido avanzando. Pues yo digo, esta reforma está muy bien, pero si no implementas un sistema global, una mejora, híjole, yo sigo, me sigue debiendo, ¿no? O sea, no Sí. es realmente, no soluciona la problemática social de la impartición de justicia y deriva en muchísimas cosas. Entonces, coincido totalmente contigo. Eso, por ejemplo, para parte de las conclusiones es súper ideal. Ahora, la parte de la confesión, sí, el procedimiento abreviado, yo es algo que le veo de desventaja, porque ¿qué pasa en el juicio oral? En el juicio oral, incluso el abogado, representante, defensor del inculpado, ¿qué hace? Pues tiene que mostrar toda una argumentación, toda una estructura de ver cómo
hago que el testigo pues lo desacredite y en realidad no tanto como confundirlo y engañarlo, no, pero me permite más como ir al fondo y entonces encontrar esos puntos pues en donde no hay coincidencia, en donde no puedo probar que no fueron las circunstancias de modo, tiempo y lugar que el testigo afirma, porque a lo mejor si es un accidente automovilístico, pues ni siquiera el carro era rojo, vio un color medio rojo, morado, porque era de noche y no hay manera de que él pueda acreditarlo a no ser más que a base de muchas preguntas que lo vamos induciendo y que ahí tiene una defensa más efectiva, pero totalmente de acuerdo, o sea, esto es abreviado para hacer rápido y no llenarme yo juzgado de expedientes, tal parecería que es eso, no una impartición de justicia real. Quisiera ver si los compañeros me enriquecen a mí y usted, maestra, un poco. Eh, yo veía el planteamiento, se me ocurrió una situación particular Perdón, si de se dos. corta la llamada, se conectan al mismo link. Perdón, por si se Ah, corta la sí, llamada. Sí, sí, perdón. maestra. Decía yo, si dos personas participantes en los mismos hechos delictivos, una de ellas opta por el procedimiento abreviado y la otra combate al Ministerio Público en el juicio oral y le gana y lo absuelven, la otra resulta sujeta al procedimiento abreviado y me resultaba incongruente ver en el Código Nacional que resulta apelable la resolución de procedimiento abreviado. Creo que por ahí del 495 fracción décima, si mal no recuerdo, porque Ajá. me resultó muy incongruente, porque entiendo yo que como medio de defensa, la segunda instancia o el recurso, como en el caso del amparo, presenta o debe de presentar el agravio personal y directo, la resolución que afecte de manera directa a quien presenta el recurso. Entonces me voy a ver afectado yo al ir al juicio abreviado, a pesar de que ya di mi conformidad, mi aceptación. Fui cuestionado por el juez para dar mi aceptación y de todas maneras puedo presentar el recurso asumiendo que tengo un agravio generado como consecuencia de que una persona que estuvo involucrada conmigo en los mismos hechos delictivos derrotó en base a pruebas al Ministerio Público en juicio oral. Y a mí eso me resulta constitucionalmente, pues ahora sí que medio Exacto. aberrante Y lo en es. cuanto a principios, ¿no? Sí, incluso ahí te tenés que ir a un juicio de amparo, porque obviamente Eso, no puede, o sea, si ya mi proceso, aunque fue abreviado y el del otro no, y no hay esa coincidencia, pues perdón, o sea, tienes que buscar la manera de no afectar a mi imputado, porque pues entonces violas sus derechos humanos. entonces a mí me parecía que este planteamiento con respecto a la liga que nos comentaba usted de las otras dos materias resultaba muy, como que muy enriquecedor y no sé si Sí. fuera factible más adelante que terminemos la materia, ver el resultado de las opiniones de los demás compañeros. Digo, yo no me dedico a la materia, yo me dedico más a la materia administrativa fiscal, Claro, pero yo incluso discutía con el penalista de la oficina y le decía, es que me resulta incluso incongruente que me hagas agotar el recurso de apelación que propone el Código Nacional de Procedimientos Penales antes de acudir al juicio de amparo, porque en el amparo sí lo puedo entender, pero no lo puedo entender como recurso de segunda instancia. No sé si me explico, no me sí, resulta lógico. pero sin embargo no lo puedes dejar de agotar, o sea, Claro, claro, y es violatorio, o sea, totalmente. claro. Entonces, y lo peor aquí es que volvemos a lo mismo, la impartición de justicia, según esto, era para contribuir a esa eficiencia, y pues Ujú. no, me estás ahorcando en tiempos, porque Me ¿cuánto amarra y me tengo? suelta. Ujú. Exacto, o sea, sí te doy, pero pues si llega esta contradicción, te vuelvo a perjudicar y entonces estamos así. Entonces, efectivamente, sí hay pues esas limitaciones y contradicciones, pero se resuelven hasta el juicio de amparo y ahí es pues un defecto grande, ¿no? De la parte de impartición de justicia en materia penal. Dios permita y no tengamos la oportunidad de que si terminamos aquí como grupo pudiéramos seguir unidos. Yo sé que usted tiene muchas actividades, pero eh, eh, vamos, yo ya tengo 30 y pico de años, más bien ya voy de salida y mi interés es seguir aprendiendo con las inquietudes, ¿no? Sí,
pues lo podemos hacer con todo gusto. Ahorita obviamente pues el tiempo nos come un poquito por la parte de, pues hay que ya terminar este módulo, pero pues acuérdense que ahorita creo que viene un periodo de descanso un poquito más amplio. Entonces ahí a lo mejor podemos pues intercambiar información con todo gusto. Le agradezco, Sí. muchas gracias. Gracias, No, compañeros. al contrario. Entonces, no sé si tengan alguna duda adicional, algo que comentar. Cualquier adición, acuérdense, ¿eh? Está el chat, está el correo, yo lo checo 1 o 2 veces al día, es raro que no lo revise. Y para esto que propone Manuel, sí podemos estar ahí en comunicación en el chat de la universidad, con todo gusto. Así que ahorita concentrémonos en concluir, pero claro que sí lo podemos hacer. Bueno, pues no sé si no tengan alguna otra cosa. Ah, dime, Mari. Sí, maestra, con relación al diagrama de flujo Ajá. que vamos a incluir, el diagrama solamente va a llevar las etapas del procedimiento y los plazos, nada más Nada algo más. muy ligero. No, así, algo nada más como para que quede esquematizado qué va primero, qué va después y ya. Okay. Perdón, sí decía en el material decía que tendríamos que acompañar el fundamento jurídico, ¿no? A ver, déjame ver igual y no lo transcribí En bien. el diagrama de flujo no, solamente Sí. dice que las etapas Ajá, y los plazos, pero así Ah, ok. es. no dice Fundamento. No el lo demás. fundamento. Así es. Sí, es algo muy sencillo, les digo, como que la idea es que quede esquematizada esta estructura y con eso tenemos. Se quedó, ok, ya. Ah, ya regresé. Entonces son 15, mínimo 15 cuartillas del Ajá, trabajo, sin incluir las conclusiones, introducción ni nada de eso, solamente del del diagrama desarrollo. de flujo y todo lo demás, ¿no? Exactamente. Sí, Ok. acuérdense, no soy Entonces tenemos hasta el viernes. hasta el viernes para versión preliminar. Yo les voy mandando ahí, oigan, si está bien, si está mal, o lo que tengamos de detalle. Ya ven que les mando ahí los puntos a corregir. Y y pues adelante ya para que el domingo lo puedan subir sin ningún problema. Muy Sí. bien, muchas gracias. Entonces, pues mi duda nada más era esa, la del juicio de debate, que no lo habíamos llevado. No Ay, sé no, los qué demás bueno que compañeros, Sí, es que tengo que me pero mandaron la lista y dije, ah, bueno, por eso la incluí, pero si no, no incluimos esa de juicio y audiencia de debate. Y pues bueno, pues me dio mucho gusto tenerlos otra vez como alumnos. La verdad, muchos mejoraron muchísimo su desempeño, los felicito. Y pues seguimos en esto, vamos a seguir aprendiendo. Gracias. De nada, cuídense muchas mucho. gracias, Que te bonita mejores, noche. Mari. Ya voy de salida, ya casi me falta poquito, una semanita Ay, más. ay, muy bien, tú con todo, échale muchas ganas. Me ha ¿Vale? costado trabajo cumplir con los trabajos, pero Bueno, ahí vamos. sí, tú no te preocupes, la salud es primero. Muchas gracias. Saludos, compañero. Buenas noches, que descansen. Buenas Hasta Que luego. estén noches. bien. Bye. Hasta luego, Noches, Carla. hasta Bye, luego. Felipe. Bye, José. Igualmente. Bye, Gracias. hasta Bye. luego. Hasta pronto.